Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia, hermano, allá en el segundo libro de las Crónicas, capítulo número 7. Vamos a la primera diapositiva. Segundo libro de las Crónicas, el capítulo 7. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la Escritura: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Dios llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor, porque la gloria de Dios había llenado la casa del Señor. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Dios, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Gracias a Dios. Ya la semana pasada considerábamos algo con respecto a la casa, ¿verdad? Sobre todo considerábamos ahí el aspecto de David, con esa disposición, con ese deseo, y no desentendiéndose cuando a él no le tocaba ya llevar a cabo, terminar esta tarea, sino a su hijo. Y cómo es una provocación hacia el pueblo, la actitud del rey David, para que el pueblo pudiera participar y entonces se llevara a cabo la construcción de la casa del Señor. Conocido también como el Templo de Salomón. Dice la Escritura, hermanos, lo que leímos ahí en Crónicas, que después de orar Salomón, sucedió algo maravilloso. Una evidencia, una prueba, ¿verdad?, muy clara, muy visible de la aprobación de Dios, de que Dios estaba aprobando lo que en ese momento había sucedido, que era la conclusión de la casa del Señor. ¿Cómo es esto? Bueno, simplemente el Señor, dice la Escritura, que hizo descender fuego del cielo. Fue algo impresionante, sin duda alguna, lo que sucedió en aquel momento, ¿verdad? El Señor respondiendo a una oración. Desciende fuego de los cielos, dice, consume el holocausto, las víctimas, y dice, y la gloria de Dios llenó la casa. Algo que es claro es que Dios siempre va a llenar lo que es suyo. Siempre va a llenar lo que es suyo. Lo que no es suyo, lo que no le pertenece al Señor, Él no lo llena. Pero Él va a llenar lo que es suyo con su presencia, con su gloria. Y dice que algo sucedió cuando la gente, el pueblo, vio descender el fuego y la gloria de Dios sobre la casa. Se postraron sobre sus rostros, ahí en el pavimento. Hermanos, eso es lo que la presencia de Dios provoca en el corazón, en la vida del ser humano. El poder reconocer la grandeza de Dios. Platicaba con un hermano, con siervo, ¿verdad? Y ahí enfrentando algunas situaciones, y decía él, a veces me siento incapaz, a veces aún siento temor, ¿verdad?, con respecto a algunas cosas, y bueno, yo le doy gracias a Dios porque cada vez que tenemos la oportunidad de experimentar eso y ver cuán frágiles, débiles, incapaces somos cada uno de nosotros, nos lleva a mirar la grandeza de Dios, cuán grande es Él. Y ahí es donde, sin duda alguna, al poder contemplar esa grandeza, pues hermanos, nos postramos delante de Él. Pero cuando vemos nuestra capacidad, ¿verdad?, que todo esto nos ha dado Dios, cuando vemos nuestra experiencia, nuestros dones, es muy probable que dejemos de ver a Dios y que no nos rindamos delante del Señor. La presencia de Dios, la gloria de Dios, provocó que se postraran
dice la Escritura, sobre sus rostros en el pavimento. Adoraron a Dios, alabaron a Dios. Y ellos decían, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Este es un salmo, o bueno, por lo menos dos salmos están ahí, el Salmo 136 y el Salmo 118, que dice, porque para siempre es su misericordia. Bueno es Dios y su misericordia es para siempre. ¿Sabe que eso es lo que va a provocar la presencia de Dios? ¿Sabe que eso es lo que va a hacer en nosotros el que podamos estar atentos y ver la gloria de Dios? Nos va a llevar a reconocer que Dios es bueno, en gran manera bueno. Dice la Escritura que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, que el Señor ha engrandecido su misericordia sobre sus hijos, sobre los que le temen, ¿verdad? Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Cuando ellos pudieron ver todo lo que Dios estaba haciendo, pues pusieron énfasis en la bondad y la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que nosotros miramos, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros vemos cada día? ¿A dónde está nuestra mirada, nuestra atención? Cuando nosotros de verdad nos centramos en Dios, vamos a ver eso. Cuán bueno es el Señor, cuán grande y maravilloso ha sido Dios. Si perdemos de vista a Dios como le sucedió a Salomón, entonces dejaremos de ver la bondad y la misericordia de Dios. Tenemos la oportunidad cada día, usted y yo, de prestar atención ahí, a la bondad y a la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Ahí en Crónicas, ¿verdad? Sigue la Escritura enseñándonos. Y vemos que el templo, este lugar, es dedicado y hay un gran número de sacrificios. Versículo 6 al versículo 10, hay días de alabanza, hay fiesta por la dedicación del templo. 7 días por lo menos está ahí, ¿verdad? Para poder llevar a cabo todos estos holocaustos, sacrificios. Bueno, 7 días hay de júbilo, de fiesta. Todo Israel toma parte de esta actividad. La presencia de Dios estaba en medio de ellos. Dios había dejado muy claro que Él estaba ahí, que Él estaba aprobando lo que acababa de suceder, la culminación del templo. Esta obra, mis amados hermanos, dice el versículo 11, en ella, el versículo 11 dice así: terminó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Dios y en su propia casa fue prosperado. Fue prosperado. ¿Por qué fue prosperado, mis amados hermanos? Porque era de parte de Dios. Así de simple, ¿verdad? Cuando algo es de parte de Dios, Dios lo bendice, Dios lo prospera. Porque Salomón estaba haciendo de acuerdo al plan de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada vimos que el diseño Dios lo había dado? Se lo dio a David, le dio el diseño, le dio las medidas, así como sucedió con el tabernáculo. Y al hacerse las cosas como Dios lo dice, pues Dios prospera. Dios prospera. Y esto es en toda nuestra vida hasta el día de hoy. Cuando nosotros caminamos en lo que el Señor dice, el Señor prosperará. Y mire, cuando decimos prosperar, a veces solamente lo traducimos a aquella herejía de la doctrina de la prosperidad, ¿no? ¿Dios quiere prosperarnos? Sí, sin duda, de eso no tenemos ninguna duda, pero no como lo manejan esa doctrina de la prosperidad. Cuando caminamos en el Señor, obedecemos al Señor, el Señor va a llevar a buen término todo aquello que Él ha establecido, lo que Él ha dicho, y al hacerlo como Él ha dicho, entonces el Señor lo va a prosperar y habrá entonces éxito. Dice el versículo 12: y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Vamos a la siguiente diapositiva.
Una vez más, hermanos, aparece el Señor a Salomón. Vuelve el Señor a presentarse en la noche y habla el Señor con Salomón. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor se le apareció a usted para hablar con usted? ¿Se imagina esa experiencia? Bueno, cuando digo se imagina es porque, por decir, pero creo que hemos tenido experiencias donde Dios ha hablado con nosotros. ¿Cuándo fue la última vez? Mencionamos esto, hermanos, porque a veces nos quedamos en experiencias atrás, en experiencias pasadas, y queremos vivir del recuerdo, ¿no? Nosotros hace como 25 años pudimos. ¿Ese será el plan de Dios? Cuando nosotros miramos lo que el Señor hace con Salomón, Él vuelve a hablar con Salomón. No se quedó, no lo dejó en la primera experiencia cuando Dios le habla. Ahora vuelve el Señor a hablar con él cuando Salomón termina esta tarea. Ahí en nuestra diapositiva tenemos algunas palabras de Charles Spurgeon, y él dijo: hermanos, queremos apariciones renovadas, manifestaciones frescas, nuevas visitas de lo alto, y les recomiendo a aquellos de ustedes que están progresando en la vida que mientras agradecen a Dios por el pasado y miran hacia atrás con gozo a sus visitas a ustedes en sus primeros días, ahora busquen y pidan una segunda visita del Altísimo. No es el plan de Dios que nosotros nos quedemos ahí atrás, mis amados hermanos. Así como Él aparece a Salomón por segunda vez, es el plan de Dios que nosotros busquemos esas visitas continuas de Dios a nuestra vida, ¿verdad? Renovarnos en nuestro caminar con Dios cada día. Y el Señor tratando ahí con nosotros. Él viene para hablar con este varón, con Salomón. Y viene el Señor para mencionar algunas cosas. Ya la tarea estaba terminada, ¿verdad? El templo estaba concluido en el poder de Dios, sin duda alguna. Era el Señor ahí prosperando la tarea, prosperando la obra. Pero la consagración de este edificio, cuando Salomón lo presenta, Él es el que lo está poniendo. Él podía construir ese edificio y cualquier otro edificio, pero solamente Dios podía santificar ese edificio. El hombre puede construir, puede hacer muchas cosas, muchas tareas, pero solamente Dios con su presencia puede santificar, puede llenar con su gloria. Mire, hermano, ¿qué pasa si el Señor no manifiesta su presencia en el templo de Salomón? ¿Qué sería ese templo? Una construcción muy bonita, muy cara, ¿verdad? Llena de oro por dentro, bien estructurada, en donde se llevaban a cabo o se iban a llevar a cabo sacrificios. Pero ¿qué hacía especial ese lugar? La presencia de Dios. Y Dios santifica con su presencia ese lugar. Si Dios no está ahí, pues solamente serán fachadas muy bonitas, ¿no? Mire, dice la Biblia que usted y yo ¿somos qué? El templo del Espíritu Santo. Si su presencia no está en nosotros, solo seríamos fachadas, y algunos no muy bonitas. Sí, solo seríamos eso, fachadas. Algunos muy bonitos, pero eso nada más, hermano, que tarde o temprano se va a acabar. Pero lo que le da valor es su presencia. Él santifica lo que es suyo. Él lo llena con su presencia y con su gloria. Cada vez que usted tenga la oportunidad de verse al espejo, dígale: Señor, gracias por tu presencia. Ya después se baña, ¿verdad? Se peina y se arregla. Pero dígale: gracias por tu presencia.
Esto es lo que va a marcar la diferencia. Jóvenes, señoritas, yo sé que hay muchas fachadas muy bonitas por ahí, en su escuela o en su chamba, pero solo son eso, ¿eh? La presencia de Dios marca la diferencia. El edificio estaba, la tarea estaba hecha por Salomón, por el pueblo, pero Dios la santifica. Dios la llena con su gloria. Si vamos unos capítulos más atrás y que ya lo hemos visto, hermanos, en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, no lo busque, ¿verdad? Salomón eleva esta oración a Dios, rogándole al Señor que el Señor haga como le había dicho a David, que el Señor escuchara esta oración. Cada que usted y yo oramos, hermanos, qué bendición es para nosotros saber que el Señor contesta nuestra oración. ¿Habrá oraciones que Dios no conteste? Sí. ¿Habrá oraciones que Dios no escuche? Sí. Varias veces el Señor al pueblo le dice, aunque multipliques la oración, yo no te voy a escuchar. No te escucharé. Qué fuerte está eso, ¿no? Qué fuerte está. Y hay cosas que el Señor nos habla en su palabra. Y alguna vez he hablado de eso, de aquello que estorba nuestra oración, ¿verdad? Que es impedimento. Por ejemplo, le dice a los varones que traten a las mujeres como vasos frágiles, que no sean ásperos con sus esposas. Dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. Varón, cuando tú y yo oramos y somos ásperos con nuestra esposa, ¿verdad? Independientemente de cómo tú seas, si tú eres áspero con tu esposa, dice el Señor, hay un estorbo, no te voy a oír. Algo está estorbando a esa oración. Por eso es un privilegio saber que cuando hablamos con el Señor nos escucha. Y si hay algo ahí que estorba, pues más vale que prestemos atención a todo ello, ¿verdad? Una casa, mis amados hermanos, que iba a ser casa de oración y casa también de sacrificio de manera literal, porque si usted sigue leyendo va a ver ahí la cantidad de sacrificios que se llevaron a cabo. Estamos ahí en Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo número 7. Versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a las langostas que consuma la tierra, os enviare pestilencia a mi pueblo. Y viene entonces, hermanos, este versículo 14, ¿verdad? Que nos llena de mucha bendición, como toda la palabra de Dios, pero creo que es uno de los versículos más conocidos en el pueblo de Dios, o que debiera ser de los que marquen algo así muy fuerte en nuestras vidas. Dice, si sucediere todo esto, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y si no, ¿ya se fijaron? Si hacen esto, entonces yo los voy a oír. Hace un momento yo decía, ¿habrá oraciones que Dios no escuche? Sí. Aquí dice la palabra de Dios. Si mi pueblo se humilla, 4 cosas. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si ora mi pueblo. Si buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Entonces, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Algo que los pecadores, algo que cuando se está en pecado se debe buscar a Dios en humildad, en arrepentimiento. Y ahí está el Señor dejando esta palabra muy clara. Y dice versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Cómo me bendice?
cercanía de Dios, mi corazón, ahí estarán mis ojos, cerquita de ustedes. Y así es como el Señor hoy está con nosotros. Así es como hoy el Señor se mueve en nosotros. Todo esto por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y cuando le entregamos nuestra vida, entramos en esa relación tan estrecha, tan íntima con Dios, cada vez que usted y yo oramos. Pero viene entonces esa advertencia, hermanos, para Salomón, una advertencia de Dios para él. Dice el versículo 17: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, hicieres todas las cosas que yo te he mandado, guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa, será espanto a todo aquel que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Dios a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron al Señor, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Esta casa tan excelsa, si ustedes deciden no caminar, va a ser espanto. Y queda muy claro, hermanos, que lo que marca la diferencia de ese lugar a otros es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios en ese lugar. Y viene entonces una advertencia del Señor: si tú anduvieres delante de mí como David tu padre. Es una respuesta a la oración que Salomón había hecho con anterioridad, ¿verdad? Hay una, como ya lo hemos visto, una gran condición ahí. El otro día hablábamos, si recuerdan, en la clase, a veces decíamos, ¿qué es Dios prometió, son promesas de Dios. ¿Y cuántas veces miramos las condiciones que Dios pone para poder Él actuar, para hacer algo? Y eso es a veces lo que no prestamos atención. ¿Por qué tú prometiste? ¿Por qué tú prometiste? Y no prestamos atención cuando dice el Señor, si ustedes hicieran esto, si ustedes, y si no, y entonces le está dejando una vez más claro a Salomón el asunto. Si Salomón decidía caminar delante de Dios en obediencia y fidelidad, Salomón podía esperar que Dios bendijera su reino, que Dios trajera bendición a su descendencia, y que esa dinastía de David iba a perdurar como Dios lo había prometido. Versículo 19, pero si ustedes se vuelven, ¿verdad?, dejan mis estatutos, y ya lo que leímos hace un momentito, para irse tras dioses ajenos, dice el Señor, esta casa que he santificado a mi nombre, yo la voy a arrojar de mi presencia. No era una promesa incondicional lo que Dios le estaba diciendo a Salomón, mis amados hermanos, de bendecir el templo en cualquier circunstancia. Él lo bendijo, lo llenó con su gloria, con su presencia. Pero si Salomón y los reyes que iban a seguir después de él abandonaban al Señor, el Señor iba a quitar de ahí su presencia, y esa casa iba a ser y a servir como espanto, como un testimonio contra ellos. Dice, van a preguntar, ¿por qué hizo esto Dios? Porque lo abandonaron y porque lo dejaron, porque se apartaron de Dios. ¿Sabe que esto sigue sucediendo? ¿Sabe que eso pasa, hermano? Cuando alguien abandona a Dios, cuando alguien deja a Dios. Hace poco platicaba con mi esposa, ¿verdad? Platicábamos con alguien, y esa persona me decía, no sabes cómo me arrepiento de haberme alejado de Dios tantos años. Como 20 años, yo creo. Sí, necesita como 20 años. No sabes cómo me arrepiento de haberme apartado de Dios hace tantos años. Gracias a Dios que está volviendo al Señor, ¿verdad? Pero ¿sabe qué ha pasado en 20 años con su descendencia? Si ustedes deciden apartarse de mí, entonces, y esto sigue sucediendo, cada vez que usted se aparta de Dios, quita su mirada del Señor, esto sucede. Lo que usted y a mí, vuelvo a repetir, hermano, nos da valor es su presencia. Lo que nos hace bellos y diferentes a otros es su presencia. Es su presencia.
Y es toda la oportunidad para que aprendamos de lo que Dios enseña ahí en su palabra, porque corremos el riesgo, como sucedió con Salomón, de apartarnos del Dios vivo y verdadero, de aquel que santifica, de aquel que llena con su gloria la casa. Al tener Dios este templo, hermanos, tan glorioso, mire, llega a suceder. El templo puede convertirse en ídolo. El lugar se convierte en ídolo. Simplemente ir al templo, tener el templo, esa majestuosidad y olvidarse de Dios. ¿Puede pasar? Pues le pasó al pueblo. Por eso el Señor lo dice, pero si ustedes se olvidan, si ustedes, ¿verdad? En el tiempo del Señor Jesús, que ya no es este templo, ¿verdad? Pero había un celo ahí por el templo, por el lugar, no por Dios. Y eso puede pasar con nosotros también. Convertir en ídolo algo que tenga que ver con el Señor y no el Señor ser nuestra razón. Dios nunca va a traer bendición de esa manera. Lo pondré por burla y por escarnio a todos los pueblos. Será espanto a todo el que pasare. Vámonos allá al primer libro de los Reyes, hermanos, para concluir. Capítulo 11. Un poquito hablamos hace algunos días. Vamos a verlo el día de hoy para poder concluir. Capítulo 11 del primer libro de los Reyes. El rey Salomón amó, además del eje de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, las de Moab, las de Amón, las de Edom, las de Sidón, a las heteas, gentes de las cuales Dios había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Dicen algunos, mientras sea amor. ¿No es cierto? Mientras sea amor. Recuerdo, estaba alguien ahí, los dos cristianos, ella y él casado, pero empezó a andar con esta hermana. Y ella le dijo, ¿crees que esté bien? Y él respondió, ¿tú crees que Dios va a ver mal el amor? Dice la Biblia que Salomón se juntó con ellas con amor. Cuando perdemos de vista a Dios, cuando pasamos por alto a Dios, entonces vamos a caminar y a manejarnos, aún utilizando todo esto, hermanos. Es amor, ¿verdad? Por eso hoy algunos dicen, no importa que sea hombre con hombre, mientras haya amor. Mujer con mujer, es amor, y es amor sincero. O ya no sé cuántos, cada quien inventa cómo amarnos, su amor. Y el poliamor, ya no sé qué tantas, perdón la expresión, no sé qué tantas tonterías están sacando por ahí. Y menciono eso porque sí, cuando nos movemos y pensamos sin Dios, pensamos tonterías. Es solo la presencia de Dios lo que cambia nuestro corazón, nuestros pensamientos y todo, ¿verdad? No estoy intentando ofender a alguien, pero es lo que el Señor nos enseña. Dice ahí la palabra de Dios, se juntó Salomón con amor. Tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas. Vamos a la siguiente diapositiva. Sus mujeres, dice la Escritura, desviaron su corazón. Y vamos a encontrar entonces ya, hermanos, al término de los días de Salomón, a un Salomón con un corazón ya no perfecto. Hace algunos jueves empezábamos viendo cómo decía la Escritura, Dios amó a Salomón y Salomón amaba a Dios. Pero al paso del tiempo, con todo y la sabiduría, algo sucedió en el corazón de Salomón, dejó de amar a Dios.
dejó de amar a Dios y entregó su corazón, ¿verdad?, a sus pasiones. Con tanta sabiduría ya no necesitaba a Dios, ya no hablaba con Dios, ya no le preguntaba a Dios, él podía resolver las cosas. Además de la hija del faraón, muchas mujeres extranjeras, cuando Dios había dado una palabra muy clara. Dice el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de David, su padre. Ya era viejo Salomón, se fue tras dioses ajenos, complaciendo a sus mujeres. La edad no lo hizo más sabio. Decía un personaje, ya lo dice el viejo y conocido refrán. Dicen que más sabe el diablo por viejo, ¿no? Bueno, ya vimos aquí que no necesariamente. La edad no hace a alguien más sabio, ni más entendido. Con el tiempo alguien puede volverse necio. Necio. Le pasó a Salomón. Cuando ya era de edad avanzada, abiertamente se ha apartado del Señor. ¿Dónde lo miramos más sabio? ¿En su juventud o en su vejez? Hermanos, gracias a Dios, porque si bien es cierto, algunos tal vez no hemos empezado o no han empezado bien en su caminar con Dios, pero Dios ha estado transformando. Y es el plan de Dios que crezcamos en nuestro temor a Él, en nuestro amor por Él, en nuestro compromiso por Dios. Y no lo contrario, no que empecemos y terminemos mal. El libro de la Eclesiastés, si usted ya lo ha leído, este hombre dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos días. Y digas, pues ya nada me llena, ya probé, ya hice, no me privé de nada, hice todo lo que quise. Puedes llegar al último y decir, ya nada me satisface. Si pierdes de vista a tu Creador, ¿verdad? Bueno, le pasó a este hombre, un hombre con un corazón ya no perfecto, que al paso de los años no fue más sabio. Parece que al ir avanzando los años iba endureciendo más en cuanto a las cosas del Señor, iba acostumbrándose más al pecado, a la indiferencia delante de Dios. Cuando dice la Escritura que estaba ahí, que levantó ídolos, ¿verdad?, a Moloch y a todos esos dioses, y que estaba con sus mujeres y participaba de lo que sus mujeres estaban haciendo, yo creo que debe haber sido muy, muy triste, muy lamentable ver a un Salomón parado ahí, tal vez levantando sus manos ahí junto a su esposa, mientras sacrificaban niños ahí con Moloch. Un ídolo que al parecer era muy grande, con las manos extendidas huecas, las llenaban de aceite hirviendo y ahí sacrificaban, aventaban a los niños en el aceite hirviendo. El hombre del que dice que amaba a Dios, ahí parado, tal vez no levantaba sus manos, tal vez estaba solamente ahí observando algo que él había hecho, levantar ese. Y tal vez él decía, bueno, pero yo no estoy participando. Bueno, yo nada más se la serví y se la toman y escuchan. No decía él. Sí me entiende. Estar ahí participando de algo que Dios aborrecía. Pero yo no estoy haciendo nada. ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Y el hombre sabio ahí se encuentra. Y después iba con el otro Dios.
ofreciéndole los sacrificios. Y yo otra vez tampoco estoy haciendo nada, estoy acompañando a mi mujer, ¿verdad? Este fue el caso del hombre más sabio que jamás vivió, hermano, sobre esta tierra. Mire, si esto le pasó a Salomón, ¿qué cree que nos puede pasar a nosotros si dejamos de depender de nuestro Señor? ¿Qué cree que nos puede pasar a usted y a mí si dejamos de estar delante de la presencia del Señor, humillados, buscándolo a Él con todo nuestro corazón, dándole a Él la gloria y el reconocimiento, amándole más y más cada día, hablando con Él, buscando de Dios esas visitaciones? ¿Qué cree que nos puede pasar si a Salomón le pasó? Por eso necesitamos atender a lo que dice el Señor. Si se humilla mi pueblo, ¿verdad? Escribía el salmista y decía: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Cuán importante es que nosotros podamos ir ahí delante del Señor. Y como lo veíamos al principio, al reconocer su grandeza, ver sus maravillas, hermanos, podemos decir: porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo no sé si usted ha prestado atención, si le ha pasado a su oración. ¿Cuánto tiempo ocupa usted para decirle al Señor gracias, para agradecer a Dios? Casi inmediatamente nos vamos a pedir, después de decirle: Señor, después una oración de gratitud. Señor, te doy gracias, gracias. Y a veces escribe: no, porque has sanado a mi hermano, Señor, y tú le has guardado, Señor, ha sido bueno. Te pido, Señor, que tú sigas. Y empezamos. ¿Le ha pasado? Y no está mal que pidamos, pero cuando yo me considero y veo, digo: ay, Dios, necesitamos estar ahí, dependiendo de nuestro Señor en todo momento. Porque si a este hombre sabio le sucedió, nos puede pasar a nosotros, hermanos. Y tal vez escudarnos y decir: bueno, yo no estaba haciendo nada, ¿no? Realmente, pero estamos participando de algo que nosotros mismos permitimos. Es todo lo que ya sin duda conocemos, hermanos. Y es entonces que dice la palabra del Señor, versículo número 9. Ahora Dios vuelve a hablar, vuelve al Señor a presentarse, pero ahora el Señor lo hace en términos completamente diferentes a como lo hizo la vez pasada. Dice el 9: se enojó Dios contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Dios, del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Ahora el Señor, dice la Escritura, se enoja contra Salomón. Dios le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y le dijo Dios: por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ahora escuchamos al Señor hablando de una manera diferente, pero cumpliendo su palabra, porque Dios es fiel a su palabra y a sí mismo. Y Dios dijo: y si no lo haces, yo voy a hacer esto. Y Dios está cumpliendo su palabra. Dios siempre cumple su palabra, hermanos. Y si Él dice que va a hacer algo para bendecirnos, Dios lo hace. Y si Él dice que hagamos algo para bendecirnos, necesitamos hacerlo para que Dios nos bendiga. Y si Dios dice que va a hacer algo con enojo, Dios lo va a hacer, hermanos. Dios lo va a hacer, ¿verdad? Se enoja el Señor contra Salomón. Y vaya que tenía el Señor motivos para enojarse. ¿Ha hecho enojar usted a Dios? Considérelo. ¿Hemos hecho enojar a Dios en algún momento? ¿Podemos hacerlo enojar? Se enojó Dios con Salomón. ¿Qué podemos ver ahí un poquito de Salomón, hermanos? Pues hay ingratitud. Qué privilegio tan maravilloso. Y se le apareció el Señor y le dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que yo te bendiga? ¿Qué quieres que te dé?
Qué privilegio tan tremendo. Y ese hombre fue ingrato con Dios. Mire, después de que Salomón tuvo esta experiencia, y luego la segunda vez que Dios habló con él, ¿usted se hubiera imaginado que Salomón se iba a apartar de Dios? A veces nosotros llegamos a pensar, hermanos, que grandes experiencias nos van a mantener alejados de pecar y de mantenernos fieles a Dios. Sí, a su momento dije, Dios quiere que nos renovemos en esa visitación, que nos refresquemos, pero que estemos delante de Él humillados, dependiendo de Él en todo tiempo, porque las experiencias que podamos tener no es garantía de que usted no se aparte de Dios y que deje de caminar con Dios. ¿Sabe que ese es un problema de los que están buscando solamente experiencias? Sentir, experimentar, tener, porque tuvimos experiencias así, y Dios, qué bendición. Pero busquémoslo a Él. No es una garantía de que dejemos de caminar con Dios, como le pasó a Salomón. Así es que no pensemos que alguien que tiene experiencias así sobrenaturales con el Señor se va a mantener sin pecar o se va a conservar fiel a Dios. Si no fue con Salomón, hermanos, pues puede pasarnos también a nosotros y no será así con nosotros. Así es que busquemos al Señor con todo el corazón y no busquemos solamente tener experiencias. Porque esto hiciste, no has guardado, dice el Señor, ¿verdad? Mi pacto, mis estatutos. Y viene el Señor ahí a dar un juicio, una palabra fuerte, y le dice: romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Ya cambió, decía, y amó Dios a Salomón. Ahora Dios le dice: voy a romper de ti el reino, pero no lo voy a hacer en tus días por amor a David. Por amor a David, tu padre. ¿David se equivocó? Sí. ¿David tuvo mujeres? Sí. ¿Cuál fue la diferencia? El arrepentimiento, el reconocer su condición y el tomar decisiones de nunca vimos a David adorando dioses ajenos, nunca vemos a David edificando. Vemos a un David que se arrepentía cuando el Señor le decía, le enviaba al profeta, y lo vemos arrepentido, humillándose. Salomón no lo hizo, hermanos. Y el Señor le dice: por amor a David, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré a tu tribu, daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. No es por amor a ti, a Jerusalén, la ciudad que yo escogí, y a David, mi siervo. Hermanos, el reino de Salomón fue un reino que fue ejemplo para las naciones de aquella época, en cuanto a riqueza, prestigio, conocimiento, avances. Venían de diferentes naciones para escucharlo, para ver toda esa grandeza, que se quedaban asombrados. Fue un ejemplo. Pero otra vez, lo que hacía especial también a la nación era la presencia de Dios. Siempre va a ser eso, Sin la presencia de Dios habrá eventos bonitos, actividades bonitas, buenos deseos, pero sin la presencia de Dios no sirve para nada. La seguridad de Israel no estaba en nada de todo eso, en la riqueza, en el poderío militar, en el prestigio, en el conocimiento. Estaba en Dios, en que Dios derramara su bendición en ellos. Pero aquí tenía que ver con un hombre, el que estaba al frente. La fidelidad de Salomón iba a traer bendición a toda la nación. La infidelidad de Salomón, ¿sabe qué trajo? Trajo problemas y consecuencias a la nación. Cuando nosotros lo pasamos o lo trasladamos al terreno más personal,
Hermano varón, tu fidelidad a Dios va a bendecir a tu familia. Tu infidelidad a Dios va a traer desgracia a tu familia. Como pastores, hermanos, oren por los pastores, oren por nosotros. Señor, que mantén fiel al pastor, Señor. Porque la fidelidad nuestra, Pastor Miguel, Pastor Edgar, servidor, va a traer bendición a ustedes, al pueblo de Dios. Pero si nosotros somos infieles, va a haber consecuencias para ustedes. Hermanos, con todo temor lo digo, si nosotros somos infieles y ustedes lo ven, apártense de nosotros, porque si no ustedes la van a llevar también. Apártense de nosotros. Y como les he dicho otras veces, vengan y digan, oiga pastor, creo que así ustedes, así. Y también lo he dicho y tal vez yo no le haga caso, pero dígame. Y si no le hago caso, apártese de mí, porque va a haber situaciones. Oren por nosotros. La infidelidad de Salomón iba a traer consecuencias a la nación. Ya también la nación se había acostumbrado, pero ya pues no muy extraño, ¿verdad? Los altares, los templos, ellos mismos los construían. Bueno, es que el rey nos dijo. Pero ellos mismos también ya estaban participando y trajo algo tremendo también para la nación. Con todo y eso el Señor va a mostrar misericordia, va a mostrar misericordia. Aun cuando esa nación era ejemplo, también tenía que ver con la obediencia y la fidelidad del rey para con Dios. No la voy a hacer en tus días por amor a David. Ya el Señor le dijo, va a ser de la mano de tu hijo, donde yo voy a partir el reino, voy a dejarle una tribu, ¿verdad?, a tu hijo. Pero viene un juicio tremendo. Dios iba a dividir el reino. Y bueno, más adelante, en el versículo 14, el Señor también va a hacer algo más. Dice, y Dios suscitó un adversario a Salomón. Salomón, pacífico, su nombre, Dios le había dado paz, pero cuando el Señor se enoja, entonces dice que Dios mismo le levanta un adversario. ¿Sí sabe que Dios hace eso? Dios mismo levanta un adversario. Versículo 23. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón. Aquí ya tiene dos adversarios. Dos adversarios. Versículo 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llama Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Dos ajenos a la nación, pero uno de la nación, y siervo además de Salomón. Y es entonces, hermanos, que el Señor, si usted sigue leyendo, va a enviar un profeta para decirle a Jeroboam que Dios le iba a dar a Jeroboam 10 tribus de Israel para que él estuviera al frente. Y le vuelve a decir lo mismo a Jeroboam: mantente, búscame, no vayas tras dioses ajenos. Dios iba a cumplir lo que había dicho. ¿Qué provocó esto en Salomón? Bueno, la palabra del Señor dice que por esta razón, Salomón, allí en el versículo 40, y por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Jeroboam se levantó, huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Como Dios le dio una palabra que le iba a dar a él las tribus, ¿qué hace Salomón? ¿Cuál es su reacción del hombre sabio? Lo voy a matar. ¿Se acuerda de un rey así? ¿Se acuerda de un rey así? Salomón ha perdido completamente el temor a Dios. Completamente. ¿Quiere matarlo? Ay, hermanos. ¿Creen realmente que Salomón creía que sí lo iba a matar? Yo creo que sí creía eso, aunque Dios ya había dado una palabra. Ya no veía siquiera eso. Dios ya le dio una palabra, pero yo lo voy a matar. Él ya estaba siendo más poderoso que Dios. Aunque Dios dijo
yo voy a intervenir. Perdió de vista a Dios completamente este hombre. Pensaba que podía derrotar la voluntad de Dios. Y dice la Biblia, mis amados hermanos, ya lo de Jeroboam lo veremos un poquito más adelante, ya para terminar. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo, su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Llegó el tiempo, se acabó el tiempo para Salomón. Algunos dicen que cuando Salomón comenzó a reinar tenía 20 años, ¿verdad? Algunos dicen que 40 años. Lo cierto es que dice la Biblia que reinó solamente 40 años. Dios le había dicho que si caminaba, el Señor iba a alargar sus días. ¿Qué es el Señor? Si él empezó a reinar a los 20 años, ¿a los cuántos años murió? ¿A los cuántos? 60, ya casi de mi rodada. Bueno, te falta un cachito, pero muy joven. Sí, Dios cumple su palabra. Y termina la vida de este hombre. Es enterrado ahí en los sepulcros de sus padres. Esto no habla, algunos dicen, bueno, miren, ahí nos deja ver que Salomón sí se arrepintió, porque fue sepultado en los sepulcros de David. Eso mismo dice de reyes impíos. También utiliza la misma expresión. No nos habla de un arrepentimiento de este hombre. No hay algo en la Biblia que nos diga con certeza que Salomón se arrepintió y que hoy está en la presencia del Señor. No hay algo que nos diga eso. Algunos dicen que el libro del Eclesiastés lo escribió Salomón al término de sus días, por eso vemos toda esa enseñanza, ¿verdad? No me privé de nada, hice esto, y prácticamente así que aburrido, ¿verdad? Vanidad de vanidades. Y al final dice, pues el sermón, la conclusión del mensaje es: teme a Dios, guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Y algunos dicen, ahí está de que Salomón se arrepintió. No hay algo claro en la Biblia. Yo no puedo decir que Salomón se perdió, tampoco voy a decir que se salvó. Me inclino más porque no hay otra situación. Simplemente vemos a un hombre que hasta el final de sus días, siendo viejo, su corazón ya no fue perfecto. Solo Dios sabe, mis amados hermanos. Solo Dios sabe. Pero como dice aquel, ¿pero qué necesidad? Dios nos da enseñanza a través de esto. Hermanos, ¿cómo vas hoy? El corazón de Salomón no fue un corazón perfecto. Había sabiduría, sí. Había riqueza, sí. No le sirvió a Salomón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Perfecto delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está tu vida, hermano, delante de Dios? ¿Anhelas que el Señor siga visitándote? ¿Rendirte al Señor? ¿O simplemente se vuelve más importante tal vez participar, hacer que Dios? Llevar a cabo algo que Dios. Quiera Dios, hermanos, que usted y yo podamos prestar atención a todo esto. El hombre sabio terminó apartado de Dios. Hoy tenemos su palabra, su Espíritu Santo en nosotros. Y está en nosotros mantenernos ahí, rendidos al Señor, para la gloria de su nombre. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, agradecemos con todo el corazón que nos des la oportunidad de acercarnos a ti, que nos permitas hablar contigo, considerar tu palabra. Esa palabra que nos anima, Señor, esa palabra que nos enseña, esa palabra que nos exhorta y que provoca temor, Señor, también en nuestros corazones. Ese temor que nos lleve a amarte cada vez más, ese temor que nos lleve a obedecerte,
a rendirnos a ti. Padre, conoces nuestra vida, nuestro corazón. Tú ya sabes, Señor, cómo vamos a responder cada uno de los que estamos aquí, de nuestros hermanos que están viendo la transmisión. Sabes cómo respondemos, lo que vamos a hacer. Por eso te rogamos, Señor, que en tu infinita misericordia nos sigas dando de tu gracia y nos sostengas para poder mantenernos fieles a ti. Caminar, Señor, contigo en tu voluntad. Ayúdanos para no olvidarnos, no perder de vista que eres tú. No quedarnos solamente, Señor, en experiencias pasadas, sino renovarnos cada día, Señor. Anhelamos eso, tu visitación cada día en nuestra vida, Señor. Una renovación en nuestro compromiso contigo. Un quebranto en nuestro corazón por el pecado, si lo hay en nosotros, Señor. Redargúyenos con tu Espíritu, Señor, y podamos estar bien delante de tu presencia. Lo que anhelamos es provocar gozo en tu corazón y no enojo, como dice tu palabra ahí con Salomón. Aquí estamos delante de tu presencia, te necesitamos. Nada de lo que hacemos tiene sentido si no eres tú. Nuestra misma vida no sirve para nada absolutamente, Señor, en este mundo si no estás tú. Que seas tú lo único que nos satisfaga y nos llene. Que seas tú, Señor. Muchas gracias. Rogamos que sigas bendiciendo, Señor, a tu pueblo, a nuestros hermanos que están presentes, a nuestros hermanos que se encuentran en otro lugar. Derrama tu bendición sobre cada uno, Señor, ahora que concluimos esta reunión. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Saludos a nuestros hermanos que nos están siguiendo. Y si Dios permite, nos vemos el domingo. El domingo vienen nuestros hermanos del Trío Amán. No faltemos. Dios les guarde, hermanos.